De momento. Listo. Entonces vamos a dar inicio en esta mañana a esta reunión. Bienvenidos una vez más. Un saludo muy especial de nuestros pastores, el pastor Gerardo y la pastora Marta. Y para nosotros es muy agradable que ustedes estén acá. Algo importante, y es que nos gustaría que pudieran, a medida que vayan entrando, activar sus cámaras para que todos nosotros podamos participar. Para que nosotros, sí es una enseñanza de la palabra de Dios y muchas veces aprendemos más cuando podemos participar. Entonces les animo a que puedan organizarse y estar acomodando sus cámaras y podamos conectarnos. Entonces, ¿qué tal si iniciamos orando, dando gracias a Dios? ¿Les parece? Oremos entonces. Padre, queremos en esta mañana darte las gracias a ti, Dios bueno y Dios maravilloso, por la bondad, el amor y la gracia tuya para con nosotros. Señor, estamos muy agradecidos por tu fidelidad, porque nos sostienes, porque tú nos guardas y nos libras, Señor, porque hemos visto que no nos has dejado y fiel a tus promesas no nos dejarás, Señor. Padre, aunque pasemos por las aguas, por el fuego, tú nos guardarás, tú nos librarás, tú nos rodearás. Hoy nos estás rodeando y guardando. Muchas gracias te damos por este tiempo de la membresía, Señor, porque podemos recibir tu palabra, ser edificados, nuestra fe crece, Señor, podemos tener en nuestras vidas la visión tuya, Padre, y Padre, gracias, porque estás en medio de nosotros. Oro por cada hermano, cada hermana, cada persona que se está conectando en este momento. Oro, Señor, que tú les ministres, que tú les hables, que tú tomes el control de nuestras vidas. Y en esta mañana sujetamos esta conexión a ti, que allí donde cada uno de nosotros estamos, tu Santo Espíritu sople, tu Espíritu nos hable, tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas de manera particular y sobrenatural. Gracias te damos porque tú, Señor, eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios y habíamos quedado que durante la semana íbamos a estar meditando, pero también memorizando un versículo. Quisiera saber de ustedes quién lo tiene ya memorizado. Para ir recordando, de pronto ya lo saben, 2 Timoteo 3:16, perdón. 2 Timoteo 3:16. ¿Alguien se lo sabe? O bueno, vamos rápidamente, les pido, no sé si Melody puedas ayudarnos a leer 2 Timoteo 3:16 en tu Biblia. Entonces, 2 Timoteo 3:16, 17, y hacemos un recorderis, dijeron, de la palabra vista hace 8 días. ¿Nos ayudas, por favor? Por toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias. ¿Ya se lo sabían? Bueno, ¿quién se anima a decirlo de memoria? Bueno, mientras ustedes lo van meditando y los demás están conectándose, quiero pedirles que vayamos entonces a la palabra de Dios. Ahorita al finalizar vamos a dejar el versículo memorizado y vamos a ir a la Biblia, por favor. Algo importante que queremos compartir en este momento. ¿Y cuál es el punto? Hemos hecho el énfasis que este tiempo de la membresía se trata de comprender cuáles son las características que debe tener o que debemos tener nosotros como miembros de la iglesia, del cuerpo de Jesús. Vamos a hablar acerca de qué es la iglesia y por qué la iglesia y cuál es la función de la iglesia, pero también nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como gente escogida por Dios, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros en la iglesia? Entonces, estos son el punto central de la membresía. Llegaremos para que aquellos que no se han bautizado puedan bautizarse y aquellos que ya son bautizados, como está en la palabra de Dios, que también lo veremos durante este recorrido,
de las enseñanzas, estaremos viendo algo que se llama el pacto membresía, y es algo que hacemos localmente, algo bien bonito y de mucha bendición. Entonces, esto es. Ahora, hemos hablado acerca de características que debe tener un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo, es decir, tú y yo. Y vimos hace 8 días la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros amamos la palabra de Dios? ¿Por qué nos guiamos por todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué este libro precioso es tan especial y tan trascendental en nuestras vidas? Y por eso el versículo que nos estamos memorizando, que ahora al final vamos a estar recordándolo, en 2 Timoteo 3:16. Ahora, pueden ver en sus pantallas una presentación, ¿verdad? Muy bien, gracias. Allí vamos a hablar el día de hoy, con la ayuda del Señor, acerca de qué es la oración y también el ayuno. Pero ¿qué será la oración? Y por favor les pido que alguien me ayude a leer el versículo que está en pantalla también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. El que lo encuentre, léalo por favor. Orad sin cesar. Ok, amén. Muy largo, ¿no? Este sí está más difícil de memorizar. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Gracias, Melody. Entonces, aquí la Biblia, el Señor nos está hablando de algo muy importante. Esta carta escrita por el apóstol Pablo nos dice, ustedes deberían ser gente que ora en todo tiempo y que ora aún sin cesar. No sin César, porque ya César creo que se iba allí quitándole ya, ahí está. No es sin César, allá llegó César y Emanuel, sino es orar sin cesar, o sea, sin parar, constantemente. Así debería ser nuestra oración. Y algo importante, queridos, nosotros debemos entender que no, ya ahorita vamos a definir qué es la oración, pero debemos entender que nosotros como personas, como individuos, no somos más grandes. Una iglesia no puede ser más grande, una familia y una nación no puede ser más grande que la vida de oración que tenga. Es decir, a medida que tú crezcas en tu vida de oración, ten la seguridad y ten la certeza que las demás áreas de tu vida van a crecer, se van a sanar, va a haber restauración, vas a ver el obrar de Dios, porque tu vida de oración crece. La oración es muy importante, la oración es clave. Ahora, quisiera que entre todos participáramos y definiéramos qué es la oración. ¿Qué es la oración? Vamos dándole la bienvenida a los que se van conectando. Nelson, buenos días, bendiciones. También a la familia Rodríguez, Dios los bendiga. Y hay un usuario que está como user. De pronto se pueden activar sus cámaras para ir saludándolos. Y entre todos podamos definir qué es oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué piensan ustedes que es la oración? Hablar con Dios. Muy bien, hablar con Dios. ¿Qué más se les ocurre a los demás? ¿Qué será la oración? Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, muy bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué es la oración? ¿De qué se trata? Bienvenido, mi hermano. Pastor, buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ocurre, hermano Nelson? La oración es el aliento que necesita el Espíritu a diario. Ok, muy bien, muy bien. Está bonita esa frase. Excelente. Todas las definiciones me parecen muy claves. Y es eso, realmente orar es hablar con Dios. Es una necesidad que tenemos. No lo debemos ver, y yo les animo a esto, que desde ya se quite de pronto ese paradigma en nuestra vida, que la oración sea una obligación, porque tal vez la tradición nos enseñó que orar era un castigo aún. Recuerden que antes se llamaban las penitencias, ¿no? Pues yo lo digo porque de manera personal, yo me crié en un hogar con la iglesia, de la iglesia tradicional, éramos católicos, y cuando uno se confesaba, ¿no? Entonces le ponían castigo. ¿Y cuál era el castigo? Rezar, aparentemente hablar con Dios. Pero quiero que ustedes entiendan desde ya y todos nosotros tengamos en nuestro corazón esto, y es que la oración no es un castigo.
La oración es un privilegio que tenemos y es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, nuestra vida de oración, orar, es hablar con Dios como ustedes lo decían hace un momento. Ahora, vamos a ver algunas de las beneficios, algunas de las virtudes que tiene la oración. Y para ir primero, vayamos a Mateo, para el primer punto. Mateo capítulo 26, versículo 41. Y el que lo encuentre así súper rápido, me lo ayuda a leer en Mateo 26, 41, lo que dice allí la Biblia. El que lo quiera leer. Hermano, se me olvidó su nombre, el user, el que está como user, que tiene la cámara prendida, ¿me recuerdas su nombre? Pastor, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jefferson. Jefferson, sí, yo dije, no, lo tenía como Gerson aquí en la cabeza. Jefferson, bienvenido. Qué bueno que pueda estar allí, aquí de nuevo con nosotros. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Pastor. ¿Tiene Amén. allí en su Mateo 26:41 o en la pantalla lo puede leer, por favor? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Gracias, mi hermano. Miren, el primer beneficio, virtud que tiene la oración, nuestra vida de oración, es que nos ayuda a vencer la tentación. Y aquí debemos hacer una claridad. Ser tentado no es igual a pecar. Pecar es ceder a la tentación. Tentación es el deseo, las ganas, las oportunidades que se presentan de pecar. Y entendiendo lo siguiente, el mismo Señor Jesucristo no fue exento a la tentación. Recuerde cuando Él se apartó a ayunar, a buscar al Señor allí en el desierto, dice que al finalizar del tiempo, ¿qué pasó? Satanás mismo, ¿qué hizo? Lo tentó. ¿Sí recuerdan? Fue tentado. Y quiero decirles algo, si Jesús fue tentado, imagínense ustedes y yo. Vamos a estar expuestos a la tentación. Y yo creo que todos nosotros en algún área, en algún momento hemos luchado con algo. Pero ¿saben? Cuando nosotros oramos, esa vida de oración nos mantiene firmes. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, oren, velen, para que no cedan, para que no sucumban ante la tentación. Y queridos hermanos, todos nosotros debemos ser gente de oración para vencer la tentación. En estos tiempos en los cuales tal vez no nos estamos reuniendo físicamente, en los cuales estamos allí cada uno en nuestras labores, en nuestras casas, es un tiempo muy especial para que estemos en oración venciendo la tentación. Que ninguno de nosotros esté debilitado, que ninguno de nosotros esté ahí con los pies arrastrados, sino que entendamos que cada vez que nos acercamos a Dios, Dios nos fortalece. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? No en el momento que se presenta, no en el momento que nos vemos expuestos. Ahí no inicia uno a vencer la tentación, sino tú inicias a vencer lo adverso, la tentación, el pecado, comienzas a vencerlo desde el momento en que decides tener una vida de oración fuerte y firme con Dios. La pregunta es, ¿estás decidido tú en esta mañana a tener esa vida de oración firme y constante con Dios? Digan algo. Digan sí, amén. No lo. Sí, Pastor, amén. Amén, muy bien. Amén, Pastor. Así Sí, es. declárenlo sobre sus vidas, declárenlo ustedes mismos y Dios les va a dar la victoria. Entonces, es el primer punto. Ahora, también, ¿qué nos ayuda o qué facilidad, qué virtud, qué beneficio tiene la oración? Ayúdenme, por favor, a leer Juan capítulo 15, versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Amén. Muchas gracias, hermano Nelson. Entonces, aquí dice Jesús está hablando otra vez a sus discípulos y dice, permanezcan en mí.
Porque si ustedes permanecen en mí, van a poder dar fruto. Si se alejan de mí, no van a llevar ninguna especie de fruto o de resultado. Y saben, aquí la Biblia lo que nos está diciendo es que nosotros, cuando estamos en una vida de oración, podemos dar testimonio, es decir, podemos dar fruto en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Qué maravilloso es que cada vez que vamos avanzando con Dios, y yo creo que ustedes lo están viendo, lo han experimentado y lo van a ver de una forma mayor, cada vez que avanzamos en nuestro caminar con Dios, vemos que podemos ver más fruto, vemos más fruto en lo que hacemos, más resultado en lo que emprendemos. ¿Y cómo se logra eso? Con la oración. Porque personas sencillas y personas aún que muchos no daban nada, como los discípulos en el primer siglo. Para los religiosos de la época, los discípulos no representaban nada, eran simples pescadores, pueblerinos. ¿Y por qué estos hombres lograron lo que alcanzaron esas victorias, hicieron tantas maravillas y proezas de la mano de Dios? ¿Por qué? Porque era gente de oración, que permanecieron en Dios. A veces la gente lucha y dice, pero es que yo no veo resultado en lo que estoy haciendo. Yo veo que todo lo que emprendo como que nada me resulta, como que nada prospera de lo que yo hago. Cada vez que inicio un proyecto, cada vez que inicio algo, todo se frustra. ¿Qué estará pasando? Y quiero decirte que en ese momento deberíamos evaluar cómo está nuestra comunión, nuestra vida de oración con Dios. Si tú quieres llevar frutos, si tú quieres ver resultados en todo lo que haces, en todo aspecto de tu vida, te animo a que hoy decidas fortalecer tu vida de oración. Que creas que el Señor, como dice su palabra, que cuando estamos en Él podemos llevar fruto, un fruto abundante. Ahora, ese es el segundo punto. El tercer punto. ¿Qué hace la oración en nosotros? Muy importante, y en estos tiempos esta palabra se hace vital, se hace muy relevante. Quiero que me ayuden por favor a leer allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. ¿Alguien lo tiene? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Y el 17, por favor. Perdón, el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Mira, dice acá que no deberíamos estar tan afanados y preocupados, sino que más bien ante esa situación que nos preocupa, deberíamos presentarla siempre delante de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando tú te ves confrontado con una situación, un desafío, una situación difícil, adversa, o tienes un gran reto que no sabes cómo asumirlo, ¿qué es lo primero que haces? Cuando tienes una necesidad física, tal vez un malestar físico, ¿qué es lo primero que tú haces? Cuando tienes tal vez una necesidad económica, necesitas algún dinero, ¿a dónde tú acudes? ¿Saben? Sin desestimar ninguna de las otras cosas que podamos hacer, lo primero, lo primordial y realmente importante es llevar esa petición, esa situación delante de Dios. Mira, gente que anda angustiada hoy en día. Al día de ayer me llamó una hermana de la iglesia y me compartía que un muchacho cercano a la familia de ella se había quitado la vida, se suicidó. Su hogar tal vez, al principio de año su hogar se destruyó, no estaba ni con la que era su esposa ni su hijo. Y todos esos factores comenzaron pues, atacar a este muchacho, pero era un hombre que no conocía a Dios. Miren, a veces las personas fácilmente señalan a los cristianos, aún a veces como cristianos somos motivos de burla, pero tenemos un gran privilegio, queridos, y quiero que lo entendamos y que lo valoremos y que lo pongamos en práctica, que lo utilicemos, y es el privilegio de que cuando tenemos un momento de dificultad, un momento adverso,
siempre podremos presentarnos delante de Dios en oración, llevando nuestra ansiedad, llevando nuestra preocupación sobre Él, porque Él, dice la Biblia, nuestro Dios tiene cuidado de ustedes. Nunca se les olvide esto, que es a veces lo que se piensa. Un ateo no tiene esta cualidad, no tiene esta facilidad. Y es que un ateo ante una dificultad, ¿a quién puede acudir? ¿A él mismo? Tú que has decidido seguir y confiar en el Señor, tienes el privilegio de que ante una dificultad, un momento que te preocupa, que te genera ansiedad, siempre vas a poder venir delante de Dios y con esta convicción que Dios sí tiene cuidado de ti. ¿Tú lo crees? Amén. Entonces, por eso es clave la oración. ¿Qué pasa? Que a veces la misma ansiedad y preocupación nos hacen hacer lo contrario. En vez de acercarnos más a Dios, nos aleja, porque nos dejamos llevar por eso y se nos olvida que la solución, la respuesta a todo lo que nosotros somos se encuentra en la persona de Jesús. Amén. Les pregunto algo, ¿me están escuchando bien? Veo que a veces como que se entrecorta. ¿Sí me escuchan bien o se está entrecortando? Sí, pastor, yo lo escucho bien, pastor. Está escuchando perfectamente, pastor. Ok, perfecto, gracias a Dios. Veo que a veces la señal como que se pone aquí lentica, pensé que era el internet. Sigamos entonces, sigamos con lo siguiente, otro beneficio, y ahorita los enumeramos. Importante esta, nos permite recibir o recibimos las respuestas de Dios. Por favor, leamos en Juan 16:24. Ahí en la pantalla, alguien que me ayude a leerlo. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Amén. Muchas gracias. Mira, qué tremendo lo que dice la Biblia acá. Dice, hasta ahora nada habéis pedido. Jesús, una vez hablando, recuerden que el modelo de oración, y lo pueden ustedes estudiar y lo podemos ver en Mateo capítulo 6. Jesús les dice a los discípulos, ustedes pues orarán así. Y hay una clave de oración ahí importante que ahora vamos a ver alguno de esos puntos. Pero Jesús siempre procuró enseñarle a sus discípulos a orar. Es más, imagínense los discípulos. Ellos vieron los milagros, veían los milagros que Jesús hacía, veían las maravillas que Jesús hacía. Pero algo impresionante que me impacta a mí también, y es que ellos, cuando se acercaron a Jesús para que les enseñara a hacer algo, no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros o enséñanos a hacer, sino comprendieron en medio de todo que la fuente de Jesús, del poder de Jesús se encontraba en la oración. Por eso es que los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Es la petición que ellos hacen. Señor, enséñanos a orar. Y aquí Jesús les está diciendo, hasta ahora ustedes nada han pedido en mi nombre. Y saben, hay personas que dicen, Dios como que se olvidó de mí. Dios como que no me atiende, Dios como que no actúa a favor mío. Algunos llegan a pensar, es que Dios no me quiere, como que Dios tiene favoritos. Está el concepto en la mente de algunos que Dios tiene gente consentida. Entonces por eso acuden a los líderes o acuden a nosotros y por favor ayúdeme a orar, dicen algunos, porque Dios sí lo escucha a usted. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene o escucha a unos más que otros. ¿Saben cuál es la situación? Que a veces la gente percibe que Dios no los oye o que Dios no los atiende más bien porque no presentan sus peticiones delante de Dios. ¿Sí me hago entender? Cuando tú y yo oramos, nosotros mismos nos estamos dando la oportunidad de ver obrar a Dios a favor nuestro. Cuando tú oras, y yo les animo a esto, que ustedes comiencen a llevar en un cuaderno, que esta será como la aplicación del día de hoy, que ustedes puedan llevar un cuaderno que sea una agenda de oración, un diario de oración. Yo les animo a eso, tomen un cuaderno. Yo sé que muchos de nosotros ahora manejamos los medios electrónicos y demás, pero yo les animo a que tengan así sea un pequeño cuaderno, una agenda, y que sea esta agenda un diario de oración.
Y que cada vez que el Señor pongan algo en ustedes, cada vez que ustedes tengan una necesidad de oración, puedan plasmarla, escribirla allí en ese cuaderno y le pongan una fecha en la cual ustedes con fe hicieron esta oración y tengan la seguridad que siempre van a ver ustedes cómo Dios atiende a su oración. Entonces, más adelante ustedes ¿qué pueden poner? Pueden poner la fecha en la cual, porque seguramente Dios va a responder muchas de esas peticiones de oración que ustedes presenten, van a poner al frente que la fecha en la cual Dios respondió. ¿Sí? ¿Cuántos se animan a hacerlo? Digan amén, levanten su mano, pongan un ok. ¿Sí lo vamos a hacer? Ok, Amén, pastor. yo los reto a esto. Va a ser una gran bendición que lo hagan porque van a ver a Dios actuando a favor de ustedes. Entonces, este es otro beneficio de la oración, que vamos a ver las respuestas de parte de Dios. Importante también, beneficio de la oración, que somos llenos del poder de Dios. Somos llenos del poder de Dios. Por favor, leamos Hechos capítulo 9, versículo 40. Hechos 9, 40 al 42. Entonces, les pido que alguno de ustedes, o en la pantalla o en su Biblia, lo puedan leer, por favor. Pedro hizo que todos salieran al cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia a la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los clientes y a las viudas a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Joppe y muchos creyeron en el Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Miren, tremendo esto que dice la Biblia. Dice que este milagro fue visto por las personas y dice que muchos creyeron en el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Imagínense, nada más, nada menos que una resurrección. Una resurrección. Había muerto una querida hermana de la iglesia y de la iglesia del primer siglo. Pedro fue, oró por ella y ellos pudieron ver los milagros de Dios. ¿Saben? Los milagros comienzan con la palabra, el pronunciarlos. Todo lo que hay, todo lo que existe, la creación misma existe por la palabra de Dios. Dice la Biblia, y Dios dijo y fue hecho. ¿Sí recuerdan el libro de Génesis? Y algo importante, Dios, dice la palabra también, su palabra, dice que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. Y cuando tú oras, en la oración tú estás declarando vida. Cuando tú estás orando, y yo te animo a que lo empieces a hacer si no lo haces, y si lo haces te felicito porque pronto viene una respuesta sobrenatural de parte de Dios, pero en la oración tenemos la capacidad de hablar las cosas que no son como si fueran. ¿Sí me va a entender? Y de eso se trata la fe. Nosotros como cristianos y al momento de orar no podemos limitar todo a nuestro intelecto, porque nuestro intelecto, nuestra visión es limitada. Pero en la vida de oración, tú permites que el Espíritu de Dios se mueva. Y saben, cuando tú oras, estás siendo lleno del poder de Dios y estás manifestando el poder de Dios. Yo te animo a que cualquier situación que tú estás pasando en este momento, tú vayas a la Biblia, como hablábamos hace 8 días, y tomes versículos de la palabra de Dios. Y en tu oración vas a empezar a declarar estos versículos. Por eso la importancia de memorizar, como hablábamos hace 8 días. ¿Y qué estás haciendo ahí? Lo que estás haciendo es profetizar. Llamar las cosas que no son como si fueran. Declarando sobre esa situación la palabra de Dios. No sé cuál sea, tal vez es una enfermedad, tal vez es una situación familiar, tal vez es algo económico o es algo en tus emociones.
Declara lo que dice la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Declara la palabra que dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Declara la palabra que nada te faltará porque Dios está contigo. Proclama la palabra que así vengan ríos y fuego. Los ríos no te ahogarán, el fuego no te quemará, porque Dios es el que está contigo y es el que pelea por ti. Es lo que debes declarar en tu vida de oración. ¿Se animan a hacerlo? Amén. Entonces, ese es un beneficio que tenemos en la oración, que estás declarando su palabra y estás siendo lleno del poder de Dios. Ahora, algunas instrucciones para una oración efectiva, algunas instrucciones, algunas indicaciones. Y como les decía, muy importante que conozcamos lo que la Biblia dice, lo que el Señor dejó plasmado en Mateo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y simplemente vamos a leer este primer versículo. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto dice la Biblia en Mateo 6:6. Ahora, quiero preguntarles, ¿ya todos ustedes tienen un lugar? Piensen por un momento un lugar, porque la Biblia dice, entra en tu aposento. Es decir, que en nuestra vida de oración, tú debes elegir un lugar en el cual continuamente te vas a conectar con Dios en oración. ¿Ok? Si lo tienes, perfecto. Pero si aún no lo tienes, yo te animo a que lo hagas. Porque a veces es difícil ser constante en la oración cuando simplemente un día oras en un lugar y otro día oras en otro. A veces es más importante, o es muy importante, o es muy clave, que determines un lugar en el cual puedas orar. ¿Ok? ¿Ya todos lo tienen? Piénsenlo, un lugar. ¿Ya lo están pensando? No lo vayan a hacer en la sala, no lo vayan a hacer, bueno, pues si ustedes viven solos, pues lo pueden hacer en la sala. Pero si viven con más gente, es difícil. No lo hagan en la cocina. Puede ser en el baño. Yo recuerdo que conocí a alguien que vivía en varios cristianos en un apartamento pequeño, entonces tenían que distribuirse para la oración. Y siempre a una persona le tocaba el baño. Entonces, bueno, pues donde sea, pero que sea un tiempo íntimo con Dios, donde no hay interrupciones, donde puede estar con Él. Importante también, piensa en una hora. La Biblia dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo recomendable es que tú inicies tu vida diaria, o sea, tu día, el día que estás iniciando, que lo puedas iniciar en oración. Es importante, o sea, que sea como esa llave que abre el día. Algunos dirán, bueno, no se me dificulta. Hay personas que, por ejemplo, alguien que trabaje en, no sé, en abastos, que tiene que levantarse como a las 2 de la mañana, algo así. De pronto a veces es más difícil, se le hace, lo puede hacer en la noche, ok, está bien. Pero a no ser de casos excepcionales, recomendamos que sea en la mañana porque cuando tú inicias el día en oración, vas seguro que Dios está contigo, Dios te ha hablado, Dios te ha dado su palabra, has buscado la presencia de Dios, has sido lleno del poder de Dios y cada situación que tengas que enfrentar en ese día, vas a hacerlo no en tus fuerzas, sino seguramente de la mano de la gracia y el poder de Dios. Entonces, ¿ya pensaron en el lugar y en una hora? Muy bien. ¿Alguien quiere compartir el lugar y la hora donde lo hace, donde lo va a hacer? A ver, ¿quién nos pudiera compartir que active su micrófono y nos diga? Yo lo voy a hacer a tal hora, en tal lugar. Yo lo voy a hacer en la mañana en el baño. ¿En la mañana en el baño? Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Melody, cuéntanos tú. Yo lo voy a hacer en mi cuarto en la tarde. Ok, gracias. Muy bien. César, cuéntenos usted.
Bueno, en la sala, en la mañana. Listo, muy bien. ¿En qué lugar, perdón? No lo escuché bien. Aquí como en nuestra sala. En la sala, muy bien. Excelente. En Nórida. Buenos días, pastor. Buenos días. Pues yo, no, yo lo común siempre lo hago es en el baño en la mañanita. En la mañana, en el baño, me dices, ¿verdad? Sí, sí, señor. Perfecto. Lo importante es que ya se plantearon, gracias a todos por compartirlo, se plantearon una hora y un lugar y entiendan que es una cita con Dios. Es una cita con el Señor y Él va a estar ahí esperando. Es maravilloso saber que Él va a estar ahí, entonces que ninguno de nosotros deje, y me incluyo, que ninguno dejemos plantado al Señor, sino que siempre acudamos a Él. Siguiente, ¿cómo podemos hablar con Dios? Y es hablando sinceramente con Él. Aquí estoy, no lo voy a hacer con la presentación, sino de esta forma. ¿Y qué deberíamos hacer? Primero, deberíamos hablar sinceramente con Dios. Mateo 6, y vamos a seguir ahí en Mateo 6, tengan sus Biblias abiertas en Mateo 6, dice, comienza el Señor diciendo, cuando ustedes oren no usen vanas repeticiones. Entonces, algo importante es que tú puedes derramar tu corazón en oración a Dios. Tú puedes abrir tu corazón a Él y hablar con Él, situaciones, como les decía, momentos adversos, pero también les hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que en oración ustedes hablaron con Dios, comentándole, hablando con Él acerca de las victorias o las bendiciones que Él le ha dado? Porque a veces nuestra oración es como que se limita a pedir, pero la oración compone mucho más y dentro de eso compone darle gracias a Dios. Entonces que tú te reto a esto, que pienses cómo ha sido Dios de bueno y tal vez no has hablado con Él acerca de esas victorias que te ha dado, de esas bendiciones que te ha otorgado para que puedas hacerlo en este tiempo. Rápidamente, bueno, ya pasó el tiempo, ya hablamos acerca del tiempo, un lugar privado, un lugar específico y lo que les decía hace un momento. Por favor, alguien que me ayude a leer Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 3. ¿Quién lo encontró ya para que nos ayude a leerlo, por favor? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Bueno, dice la Biblia que a veces pedimos y no recibimos porque pareciera que pedimos mal. ¿Saben? Sucede que a veces no tenemos claridad en lo que debiéramos orar o en qué peticiones presentar y a veces la mejor forma de hacerlo en oportunidades es escribiéndolas. Entonces yo te animo a que tú tengas una lista de oración. Entonces en esa lista de oración vas a poner qué cosas, o sea, que no solamente sean peticiones, pero presentas tus peticiones, pero también qué cosas debes darle gracias a Dios y que hagas una lista de oración. De forma de que cada día tienes un tema específico por el cual estás orando. Y puedes orar de una manera específica y puedes orar con libertad acerca de ese tema. Entonces, te animo a que lo hagas durante esta semana, una lista de oración. Recuerda que hablamos de un diario en el cual vamos a poner nuestras peticiones. Pero ahí mismo también podemos poner esa lista de oración. Entonces, tú puedes decir el lunes, voy a darle gracias a Dios por mi familia. Voy a darle gracias a Dios porque me ha salvado, porque mi familia sigue a Dios, porque sirve a Dios. O si tal vez ellos no están sirviendo a Dios, ese mismo día, ese día oro por mi familia, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que están lejos, aquellos que están pasando por un problema, o ese día oro por esa situación familiar en particular. ¿Sí me hago entender? Entonces, de esta forma, cada día puedes presentar un motivo de oración, pero te animo a que hagas una lista de oración. Son muy claves, son de gran bendición. Hay momentos en como que tú no sabes cómo orar, cómo pedir, pero esta lista de oración por el Espíritu Santo te va a ayudar demasiado. Entonces, en conclusión, nosotros debemos ser gente de oración. Nos debe caracterizar la oración. La oración no solamente para ancianitos,
Porque hay gente que piensa, no, la oración es para los viejitos. No, la oración es para niños, para adolescentes, para jóvenes y para todos nosotros. La oración es para aquel que es un hijo de Dios. Y tengo la seguridad que todos ustedes son hijos de Dios, que anhelan su presencia, que lo aman a Él, que el motivo que están aquí conectados es porque quieren recibir más de parte de Dios. Y yo estoy seguro que en este tiempo, y oro por esto, y vamos a orar declarando esto, Padre, que venga un renovar en la vida de oración de mis hermanos. Que venga, Señor, fortaleza espiritual, que de tu presencia venga y tú derrames, Señor, espíritu de oración y espíritu de gracia. Ellos son fortalecidos, ellos son llenos del poder de Dios, ellos se llenan de tu gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y seguimos con algo que va de la mano con la oración, y es el ayuno. El ayuno. Entonces, ¿qué será ayunar? ¿Para qué ayunamos? Ayunar, voy a definirlo en pocas palabras. Ayunar es abstenerse voluntariamente de consumir un alimento, algo que tenemos derecho y que no es malo hacer. Eso es en pocas palabras. Abstenerse. ¿Con qué motivo? Con el motivo de acercarnos más a Dios, con el motivo de tener más tiempo de buscar a Dios y con el motivo de ejercer en nosotros dominio propio. Eso es una de las cualidades que tiene el ayuno, dominio propio. Ahora, sabemos muy bien que el ayuno inicialmente tiene que ver con comida, pero también uno puede ayunar, no que lo reemplace, oído. En ninguna de estas cosas que voy a mencionar reemplaza el ayuno de abstenernos de alimentos. Porque en la Biblia vemos que el mismo Señor Jesucristo ayunó absteniéndose de alimentos. Dice la Biblia que no comió nada durante 40 días. Entonces, es alimento. Pero en este tiempo vemos que hay ayunos también que traen liberación de Dios en nuestras vidas, que son ayunos en otros aspectos. Como por ejemplo, tú puedes ayunar, no sé, alguna situación con las que estén luchando. Por ejemplo, hay gente que cuando se conoce al Señor Jesús, lucha mucho con sus palabras, con la forma en que hablan, tal vez con malas palabras. Entonces, una forma es ayunar esas malas palabras, que tú te propongas y digas por 10 días, por 14 días, por 21 días, no voy a permitir que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Hay otros, y pasa mucho con los jóvenes, que es bueno hacer un ayuno de abstenerse de redes sociales, por ejemplo. Y más en este tiempo que todo el mundo está conectado todo el tiempo, se pierde el tiempo, perdemos comunión con la gente, aún con Dios. Es una forma de hacerlo, pero primordialmente el ayuno se trata de alimento. Ya vamos a hablar acerca de algunos tipos de ayuno. Simplemente, ¿qué hace el ayuno? ¿Por qué deberíamos ayunar? Primero, el ayuno trae quebrantamiento. ¿Qué es eso de quebrantamiento? Quiere decir que ese corazón que a veces se pone duro en nosotros, ese corazón que a veces es un poco endurecido, es cambiado. Eso es una cualidad, eso es un poder, algo poderoso que tiene el ayuno. Y es que cuando tú empiezas a sentir, y debería ser una señal, una alarma que debes ayunar, es que cuando tú empiezas a sentir que estás como lejos de Dios, deberías ayunar. Deberías sacar más tiempos de ayuno. Como que no, hay gente que dice, no, pero es que yo no busco a Dios porque no siento nada. Tal vez lo que necesitas es un tiempo de ayuno. Isaías 57:15, yo lo voy a leer por tiempo. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el santo y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren, la Biblia dice que un corazón humilde, humillado, quebrantado, Dios no va a despreciar. Y a veces lo que más necesitamos es esto, que nuestro corazón se doblegue delante de Dios, que nuestro corazón se rinda a los propósitos de Dios. Muchas veces esto es lo que más necesitamos.
Entonces, por eso también ayunamos. Ayunamos porque necesitamos ser quebrantados, tener un corazón dispuesto para Dios. El ayuno también causa un cambio de actitud. Esto ustedes lo pueden leer en Jonás. Vemos allí una ciudad que era perversa, eran malos, y esta ciudad iba a ser destruida, pero Dios envía al profeta Jonás, que pues inicialmente se rehusó a hacerlo, pero después va el mensaje de Dios y esta ciudad que era tan mala, dice que se convierten, todos ayunan y tienen un cambio de actitud. Si tú quieres ver un cambio de actitud en tu propia vida, hay cosas con las que estás luchando, debes ayunar, debemos buscar a Dios en ayuno. También la Biblia nos enseña que el ayuno permite o que solicitemos la intervención de Dios. Es decir, cuando tú ayunas estás diciendo, Señor, necesito tu intervención. Yo necesito que tú obres en esta situación. Lo he tratado de hacer en mis fuerzas. Me he dispuesto para hacerlo, pero no lo logro. El ayuno tiene el poder para hacerlo. Que Dios obre a favor nuestro. El ayuno también permite que escuchemos la voz de Dios. En el libro de los Hechos habla que estaban todos orando y ayunando y que el Espíritu Santo les habló a la iglesia para que apartaran a Pablo y a Bernabé y los enviaran a hacer la obra de Dios. ¿Qué hizo el ayuno entonces ahí? Agudizar nuestro oído, abrir nuestro oído para escuchar a Dios. Si tú sientes que como que hace mucho tiempo Dios no te habla, tal vez que percibes que Dios no te ha hablado, tal vez estás necesitando apartarte en un tiempo de ayuno para Dios. ¿Qué también hace el ayuno? El ayuno genera un deseo por Dios, permite que un deseo por Dios, pero también permite que las cadenas se rompan. Y saben, y con este término, el ayuno es un tiempo propicio, para que nosotros rindamos nuestra vida a Dios. Que a veces eso es lo que más necesitamos. Estamos en una sociedad muy egoísta en la cual estamos buscando cada quien lo nuestro y que se me cumplan mis deseos, mis sueños, mis anhelos, que mi nombre sea reconocido, que mi apellido sea reconocido, etcétera. Pero, ¿saben? Lo que más nosotros necesitamos es nuestra vida sujeta a Dios. Que estemos consagrados, que sepamos que todo lo que pasa en nuestras vidas es su voluntad. Que caminamos tomados de su mano. Que si algo sucede bueno, gracias Padre porque estás conmigo, es tu voluntad. Si tal vez algo no resulta como yo esperaría o como yo quisiera, gracias Señor porque estoy en tu voluntad. Eso se refiere a tener nuestra vida consagrada a Dios. Y Nehemías, capítulo 9, Nehemías para los que toman nota, Nehemías 9, 1 y 2, dice lo siguiente, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Pasó una situación en el pueblo de Israel y es que se habían alejado de lo que Dios quería, habían hecho cosas que no deberían haber hecho, tomado decisiones que no deberían haber tomado. Y Nehemías viene, Dios lo usa para restaurar la ciudad y algo que hace al finalizar es que la gente en ayuno se consagre a Dios, busque a Dios. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo ayunar? Con todo lo que hablamos hace un momento, todos esos factores, cuando yo sienta que estoy lejos de Dios, cuando veo que como que me estoy desconectando, cuando me estoy enfrentando a algún desafío, ahí deberíamos ayunar, pero también cuando se convoca como iglesia al ayuno. Y recuerden que en este tiempo, precisamente, eso es de Dios, estamos en un tiempo de ayuno hasta el día lunes festivo 17 de agosto. Estamos cada uno de los sectores en un tiempo de ayuno y los 3 últimos días, incluyendo este lunes festivo, que creo que ya es dentro de 8 días, sí, tenemos un tiempo de ayuno, porque creemos que la liberación de nuestra nación viene de la mano de nuestro Dios, porque creemos que es Dios el que puede sacar adelante, donde la ciencia no ha podido, la política no ha logrado, los gobernantes se ven maniatados, el único que puede intervenir milagrosamente es nuestro Dios. Y tú y yo somos la iglesia. Entonces vamos a creer en eso de parte de Dios. Amén. Preguntas, algo que quisieran comentar. Sé que al finalizar fui un poco rápido, pero era por tiempo. Pero quisiera preguntarles si quieren comentar algo, alguna observación, preguntas. Pastor, que tengo una pregunta. Sí, señora.
Es que ahorita cuando estábamos hablando del ayuno, de lo que trae, y donde dice cambio de actitud, usted dijo Jonás, pero no me dijo el versículo completo. Ah, ok. Bueno, habla en varios, el libro de Jonás como tal habla completamente, pero hay una cita, puede ser Jonás 3, Jonás 3:5. Jonás 3:5 al 10. Ahí vemos, aunque todo el libro trata del cambio de actitud primero de Jonás y después de Nínive, aquí este pasaje nos habla claramente. Muy bien. ¿Qué tipos de ayunos existen? Gracias, hermana. ¿Qué tipos de ayunos hay? Por ejemplo, podemos ayunar parcialmente, es decir, un ayuno de mediodía, en el cual desde el día anterior, tipo 6 de la tarde, hasta el otro día, no comemos nada. Son ayunos parciales, mínimo 18 horas, pero con el propósito de buscar a Dios. Existen ayunos totales, en los cuales las personas no comen nada, simplemente al finalizar del día, durante un periodo, comen solo una comida en la noche. O hay otros ayunos que, pues guiados por Dios, son completos, entonces 3 días sin comer o tomar nada. O también existen ayunos parciales como el ayuno de Daniel, que se ha llamado el ayuno de Daniel, donde por 21 días no azúcares, no manjares deliciosos, no carnes, no lácteos, etc. O también el ayuno que Daniel mismo hizo de 10 días solo con agua, legumbres y verduras. Son diferentes tipos de ayunos, pero lo importante es la disposición a nuestro corazón. Isaías 58 dice, el ayuno que yo escogí, dice el Señor, es uno para que se rompan ligaduras, para que se rompan cadenas, para que el que se encuentra apresado salga de la cárcel. Y ese es el arma que el Señor te da a ti para que puedas ser libre y veas el poder de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Algo que quisieran comentar? Ok, dice que muchos dirán, hablando de ayuno, ya casi está el desayuno. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te agradecemos por tu fidelidad. Gracias porque hoy nos hablas por tu palabra. La oración no es un castigo, no es algo impuesto. La oración debe convertirse en nosotros un deleite, Señor. Que nosotros cambiemos esta mentalidad, Padre, tal vez que está oculto, que no podemos comprender que la oración es un deleite, un privilegio de poder presentarnos ante el Dios magnífico, creador del cielo y la tierra, salvador y redentor de nuestra alma. Cada día podemos venir delante de ti, ante tu trono de gracia. Yo pido que tú derrames sobre la vida de mis hermanos el Espíritu Santo, espíritu de oración, y espíritu de gracia, Señor, que ellos sean fortalecidos en ti, su fe sea fortalecida y tu gracia sea sobre ellos. Yo los bendigo, Señor, Padre, declarando también que tú nos llevas en este tiempo a ayunar, a buscarte en oración. Señor, creyendo, Padre, que cadenas se rompen, que hay libertad, que salimos libres, Señor, que ninguna cautividad tiene por qué tener apresados a mis hermanos, por cuanto tú, Jesús, eres el libertador de nuestras vidas, el redentor de nuestra alma. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.